Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que se conecten. Mi nombre es Hugo Carrión y quiero darles la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, a este nuevo encuentro académico que el Instituto Santa Fe tiene el gusto de presentar. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante que hemos denominado las funcionalidades para la transparencia y la protección de datos del formato PDF. Este formato que seguramente es muy común para nosotros, muy cotidiano, de uso común diario, cuando nosotros generamos documentos, los compartimos a través del Internet, de la nube, de correos electrónicos, pero el día de hoy justamente vamos a analizar algunos aspectos que podrían ser relevantes, sobre todo para los profesionales de la gestión de los documentos, profesionales de las ciencias de la información, que están relacionados justamente con la gestión de los documentos, la archivística y el archivo. Así que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse, por estar pendiente de estos temas de actualidad y a continuación vamos a ver algunas de estas temáticas importantes que vamos a abordar, como he dicho, en el evento, en el webinar de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña introducción respecto a lo que es el formato PDF. Seguramente muchos lo utilizamos a diario, sin embargo, no todos conocemos cuál es su historia, sus antecedentes, cuáles son las versiones, los subconjuntos de tipos o formatos de PDF que existen. Además, hablaremos un poco de las funcionalidades que existen o que están disponibles en los editores de archivos PDF y hablaremos un poco cuáles son las funcionalidades que se aplican tanto para la transparencia como a la protección de datos personales, sobre todo refiriéndonos a la sensibilidad o a estos datos personales sensibles. ¿Por qué queremos topar esta temática? Porque como conocemos nosotros, la transparencia y la protección de datos de alguna manera son dos aristas diferentes, dos polos diferentes del acceso a la información. Un acceso a la información que puede ser pública, que puede ser más abierta, que evidentemente propicia y promueve la transparencia, pero por otro lado, también debemos proteger la confidencialidad, la protección de los datos personales sensibles. Y entonces en esta mañana, tarde o noche, queremos nosotros evaluar cuáles son esas funcionalidades técnicas que el formato PDF, que los editores de formato PDF nos pueden brindar justamente para, por un lado, promover la transparencia, promover el acceso público, pero por otro lado también proteger los datos personales sensibles. Así que adelante vamos a ver cuáles son estas características, un poco cuál es la historia brevemente, para que nosotros conozcamos estos datos que podrían resultar importantes y relevantes para nuestra profesión. En primer lugar, diríamos, y vamos a citar a John Warnock, que es el padre del formato PDF, quien se inspiró en varias ideas, e incluso él lo hizo público, lo escribió un artículo muy interesante, y él mencionaba, decía que debemos solucionar la incapacidad actual de intercambiar información entre máquinas, sistemas y usuarios de manera de asegurar que los archivos luzcan siempre igual sin importar dónde vaya. Esta es la frase, la idea que inspiró a John Warnock ya hace más de 30 años a diseñar y ya crear el formato PDF. Ya vamos a ver un poco cómo se dieron estos inicios. ¿Qué pasaba al principio o en los primeros años de la computación personal, en donde pensemos de años 1980, mediados de la década de los 80, cuando recién estaban apareciendo las computadoras personales, recién las computadoras podían estar sobre un escritorio, estaban o iniciaban un nivel de popularización importante y lo que sucedía es que lo que veíamos en la pantalla no siempre se podía reflejar, por ejemplo, en las impresoras o cuando uno cambiaba de un editor de texto, se modificaban los tipos de letras, así que no había esa correspondencia en la visualización, no había esa permanencia en la visualización cuando nos movíamos de un sistema a otro, de una máquina a otra, y esto le parecía un poco a John Warnock una contradicción. Así que esto le inspiró a escribir un artículo que es muy importante que se denominó el reporte Camelot, en el cual justamente le hacía estas reflexiones y mencionaba cuáles eran los desafíos que podrían existir y proponía ya en este reporte la creación de un sistema de descripción de documentos. Este formato o este sistema de descripción se denominó posteriormente el famoso PostScript. Este PostScript, que lo que generaba era archivos de formato EPS, fue inventado y fue desarrollado en 1984, como les decía, a mediados de la década de los años 80, fue creado por la firma californiana, norteamericana, del estado de California, llamada Adobe, ¿no es cierto? Seguramente ahora les parecerá o les sonará conocida
la firma Adobe, muy conocida en la actualidad por crear programas de edición, programas de diseño, por ejemplo, el programa Illustrator, el programa Photoshop, son uno de los más conocidos. Y justamente de qué se trata esta tecnología propuesta por Warnock, es una tecnología que es independiente del dispositivo y de la plataforma y que sirve para describir documentos. Podríamos decir que se fundamenta en lo que hoy conocemos como ingeniería documental. La ingeniería documental es esta ciencia que lo que hace es describir cómo están conformados, cómo están estructurados los documentos electrónicos. Una de las apuestas muy importantes, un lenguaje, un metalenguaje, un lenguaje descriptivo para generar documentos, por ejemplo, es el XML. En su momento, entonces, ya por el año 1984, con este espíritu de poder transmitir de la misma manera el contenido de los documentos electrónicos, la empresa Adobe crea el formato PostScript en 1984 que permitía, como digo nuevamente, describir documentos electrónicos que sean independientes tanto del dispositivo como de la plataforma. Cuando nos referimos a la plataforma, nos referimos al sistema operativo y a los componentes de software. Algo que es bien interesante es que un año después de su invención fue Apple la que empleó este formato para algo que parecía un tanto inocente, un tanto simple, y era poder conectar su software con las impresoras láser. Y esto fue verdaderamente una verdadera revolución, un rotundo éxito, porque acordémonos que Apple, entre otras cosas que inventa, es un interfaz gráfico. Y el interfaz gráfico, a diferencia de la interfaz basada en texto, recuerden que eran estas pantallas negras un poco eh, terroríficas, ¿cierto? Eran un poco intimidantes porque eran pantallas negras con letras verdes, con letras blancas a veces. Hacían que solamente las personas como muy orientadas a la parte técnica tengan relación con las computadoras y fue Apple la que inventa la Apple I y luego la Apple II, luego posteriormente otras, desde luego, pero estas computadoras tenían una característica muy importante y es que el interfaz gráfico permitía, por ejemplo, que las letras sean un poco más artísticas, sean más fáciles, más usables, más fáciles de entender. Y lo que sucedía entonces es que gracias al lenguaje PostScript, lo que se veía en la pantalla, si el documento se diseñaba de una manera, este se podía reflejar de manera exacta, ¿no es cierto?, en la impresora, específicamente en las impresoras láser. Gracias parte de esta aplicación, ¿no es cierto?, se diseña una aplicación, un software denominado PageMaker, fabricado por la empresa Aldus y que también fue todo un éxito en su momento para edición de textos. No es sino entonces en el año 92, cuando utilizando este mismo concepto del PostScript, lo que se hace en la empresa Adobe, crea un programa que se llamaba Acrobat, Realmente el primer nombre que le quisieron poner a este software se llamaba Carrusel, y de hecho las primeras versiones de este formato, de formato portátil, que les denominaban, un formato para la portabilidad de documentos, que es lo que justamente son las siglas de PDF, lo que hacían era justamente coger el diseño del documento e imprimir a través de PostScript, imprimir entre comillas en un formato también electrónico, pero que guardaba todas las características originales del documento. Como les digo, el primer nombre que se le puso, que se denominó, fue el formato carrusel, era extensión .caro, pero se toparon la empresa Adobe con que otra empresa ya había reservado ese nombre de software, así que no pudieron utilizar y rápidamente escogieron algo parecido a un carrusel, así que pusieron de nombre Acrobat. Y el software que se inventaron fue el Adobe Acrobat, la versión 1.0, en 1992. Y el formato, dijeron, bueno, si es que va a ser un formato para documentos portátiles, pongámosle las iniciales de estas características y entonces nace el PDF como Portable Document Format, como formato para documentos portables, portátiles, transportables, es decir, que se puedan transportar de un sistema a otro sin modificarse. Y así es como se crea entonces el formato PDF ya, como digo, hace más de 30 años. En este transcurso de tiempo ha habido una serie de lo que se llaman versiones evolutivas del formato PDF, como podemos ver en esta lámina, en esta diapositiva. Desde el año 93, que ya sale, en el año 92 se inventa, en el año 93 ya aparece la primera versión comercial, y luego fueron haciéndose mejoras, sale la versión del software, es la versión 2, y sale la versión 1.1 del formato o el estándar.
luego está el formato 1.2, 1.3, la versión 1.4, 1.5, y es sino hasta el año 2006 en donde la versión 1.7 es asumida como un estándar ISO. Es muy importante la estandarización porque en este momento Adobe de alguna manera deja de ser la propietaria de este formato, ¿cierto? Era un formato propietario, pero no es sino hasta el año 2006 cuando se libera el formato y otras empresas podían desarrollar, podían visualizar, podrían entender la estructura del formato PDF y es por eso que a partir de esa fecha, exploradores como el Internet Explorer, como el Google Chrome, en la actualidad o el Firefox, pueden visualizar, pueden representar, pueden decodificar el formato PDF a través de sus visualizadores. Este es un punto y un hito muy importante porque entonces el formato PDF deja de ser un formato cerrado y pasa a ser un formato abierto. Es en el año 2017 cuando se desarrolla la versión 2.0 y en el año 2020 se hace una revisión 2.0 dotándole de más funcionalidades acorde, yo diría, a los tiempos cada vez más digitales que vivimos y entonces el formato PDF cada vez se ha ido adaptando a las necesidades, como por ejemplo incluyendo la posibilidad de capturar datos a través de formularios, la capacidad de incluir otro tipo de medios, por ejemplo, imágenes, animaciones 3D, videos, audios, etcétera, etcétera, realmente convirtiéndolo en un formato completamente multimedia. Además, se incorporan ya en las últimas versiones conceptos como el de portafolio PDF, en donde un documento un documento PDF como una carpeta puede integrar otro tipo de documentos. En la lámina, en la misma lámina, en esta misma lámina, podemos ver en la parte de la derecha lo que se llaman subconjuntos o podríamos decir otros tipos de formato PDF. Entonces, no tiene que ver con las versiones tienen que ver más bien con el camino evolutivo que ha ido tomando este formato. Lo que vemos en la parte derecha son los subconjuntos, es decir, como esos PDF especializados que existen y algo que es muy importante es que estos formatos PDF se dan a partir del año 2001, en donde algunas de estas normas, o mejor dicho, todos estos formatos, estos subconjuntos, se han convertido ya en estándares ISO. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque un estándar ISO, primero, que permite la adopción a nivel internacional y por otro, se convierte en una buena práctica, en una recomendación que otros softwares, otras aplicaciones pueden adoptar para que este tipo de formatos pueda ser leído, pueda ser interpretado. Los 5 formatos o subtipos o subconjuntos del formato PDF son, en primer lugar, el PDF/A, que tiene que ver con el PDF o que significa PDF/archive. Es la norma ISO 19005 y hace referencia a los documentos PDF orientados para la preservación a largo plazo, para el archivo de documentos electrónicos. Tenemos también el archivo PDF/X, y este se refiere a los documentos PDF que sirven para el intercambio fiable dentro del mundo o el contexto de la impresión profesional. Son archivos que son de preimpresión, es decir, son archivos que conectan un programa de edición, por ejemplo, puede ser el mismo programa Adobe, por ejemplo, InDesign, que es muy conocido, y antes de enviar a una imprenta offset, por ejemplo, o una impresión digital, se pueden grabar en formato PDF/X. Lo que hace es asegurar, por ejemplo, que se incluyan dentro de este formato todas las fuentes, todos los colores y que no haya, por ejemplo, problemas de resolución. Entonces, por ejemplo, en este caso, las imágenes se guardan en gran resolución, lo que permite una impresión óptima. Otro subconjunto del formato PDF es el PDF dedicado a la ingeniería, /E, por sus siglas de ingeniería en inglés, Engineering, y es la norma ISO 24517, y lo que permite es el intercambio de documentos técnicos y de ingeniería, es decir, a través de elementos multimedia como 3D o archivos geoespaciales. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando se están haciendo manuales de ingeniería y se pueden incluir descripciones de algunas piezas, se pueden incluir descripciones de planos, por ejemplo, de ingeniería, directamente el archivo PDF. Otro subtipo es el PDF UA, que hace referencia a la Universal Accessibility, a la accesibilidad universal, y sirve o garantiza la accesibilidad universal para personas con discapacidad. En este formato, por ejemplo, se hace un énfasis especial, por ejemplo, en que el flujo de lectura sea fluido, en que se puedan aumentar las letras para personas que tengan dificultad
para leer, o la obligación, por ejemplo, de que el documento pueda ser de texto para que el editor o el programa que represente el PDF pueda leerlo en voz alta para las personas, por ejemplo, ciegas. Finalmente está el PDF/BT, que tiene que ver con documentos PDF que sirven para la impresión o la combinación de documentos con datos masivos. Esto es muy útil, por ejemplo, no sé si ustedes han recibido facturas, ¿no es cierto? Estados de cuenta o marketing en formato PDF. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo harán esto para entregar a, no sé, 1000, 100,000 personas en donde el contenido puede ser muy similar, pero algunos datos cambian? Entonces, esta especie de combinación de correspondencia con archivos PDF y con bases de datos se lo hace a través de este formato que se llama el PDF/BT, que tiene que ver con la información de variables transaccionales y la combinación de estas bases de datos. Entonces, queríamos explicar brevemente cuáles son las distintas versiones de los formatos PDFs, cómo ha ido evolucionando. En la actualidad ya contamos con la versión 2.0 del formato PDF. Y respecto a las versiones del tipo PDF, en la actualidad esta versión que decíamos, la 2.0, es la ISO 32000, pero también existen otros sabores, digamos así, ¿no es cierto? Tiene otros subconjuntos de formatos muy especializados, quizás en el ámbito en el que nos movemos, que es el de la gestión de documentos. El más común podría ser el PDF-A, que es la ISO 19005, y es aquel formato PDF que, entre otras cosas, exige, puede, por el tema de autenticidad, no permite la edición. Si es que alguien quiere editar, lo que hace es quitar la advertencia de que cumple con la norma PDF-A. Y otra de las cosas o cualidades que también nos exige para la preservación a largo plazo, por ejemplo, es la incorporación de metadatos. Otro aspecto fundamental para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de formatos PDF es la estructura del archivo PDF, ¿no es cierto? En este caso, solamente quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de archivo PDF, no estamos refiriendo al concepto de archivo desde el punto de vista archivístico, sino más bien desde el concepto o desde el punto de vista informático. Entonces, cuando hablamos que es un archivo informático, es un conjunto de datos, un conjunto de información, podríamos decir que también es un conjunto de documentos, más bien de objetos, que conforman o permiten representar un tipo de información en un determinado formato. Es por eso que hablamos de archivos PDF, hablamos de archivos .doc, hablamos de archivos .mp3, hablamos de archivos, etcétera, etcétera, MP4, por ejemplo, para video. La estructura del archivo PDF, porque es un conjunto en el fondo de otros documentos, tiene una estructura bien lógica. Esto es un modelo, ¿cierto? Una representación simple de cómo están conformados los objetos dentro del archivo PDF, y entonces tienen un encabezado donde tienen algún tipo de información. Ustedes ya se podrán intuir tal vez que en este tipo de información en el encabezado, por ejemplo, está algunas propiedades, ¿no es cierto?, que no se van a visualizar, pero que son muy importantes, propiedades del archivo del documento PDF, como algunos metadatos. Luego está el cuerpo del documento, y en el cuerpo del documento lo que existe es un catálogo del documento llamado, por ejemplo, llamado el Document Catalog, que lo que hace, por ejemplo, es incluir aspectos muy importantes. Algo que incluye, aquí podríamos decir que aquí está la ingeniería documental, porque está en primer lugar el árbol, ¿no es cierto? Cómo está estructurado el documento en páginas, ¿no es cierto? En imágenes, en anotaciones, en comentarios. Luego tenemos una jerarquía de cómo está estructurado esta información. Tenemos una diferente objetos que van conformando este documento, y toda esa información está estructurada en este componente que es el body o es el cuerpo. Luego está una información en base de tablas, y finalmente incluye lo que se llama el tráiler, ¿no es cierto? Y el tráiler es todos los documentos, todos los objetos adicionales que puedan incluirse en este formato, como pueden ser, por ejemplo, información que se captura a través de formularios, información multimedia, imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, em, está dividido en diferentes compartimentos. Es por eso que el formato PDF es muy dúctil, es muy maleable, es muy fácil de utilizar, porque su estructura es bastante lógica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo del documento, es en esta parte es donde está el texto vectorial, es donde está el texto que se puede leer. En cambio, es en el tráiler en donde se almacenan las imágenes. Es por eso que es muy importante, ya vamos a hablar y hacer énfasis de esto, es que cuando nosotros escaneamos un documento, las imágenes estáticas se guardan en el tráiler, en la parte, vamos a decir, en la parte de complemento, de objetos de complemento del PDF. Sin embargo, si hacemos
un OCR, es decir, un reconocimiento óptico de caracteres. Estas imágenes se convierten, esa información se convierte en texto y esos textos vectoriales pasan al cuerpo. ¿Por qué es muy importante esta explicación que hago? Porque cuando el texto, esas imágenes se convierten en texto, ese texto ya es buscable. Y una vez que es buscable, ese texto es más accesible. Entonces podemos buscar. Y esto es unas cualidades, por ejemplo, fundamentales para la transparencia. En la medida que nosotros podamos buscar información dentro de un documento, es más accesible, por lo tanto, estamos promoviendo más la transparencia. Entre otras cosas, se mejora la usabilidad, porque justamente el texto es más buscable y estamos realmente ahí cumpliendo una serie de requisitos que son muy importantes en el ámbito archivístico. Para modificar estos documentos, los documentos de los archivos PDF, normalmente se utiliza programas denominados editores PDF. Y los editores PDF existen muchos, más bien aquí hay una variedad muy amplia de programas que se venden en el mercado que permiten justamente una serie de funcionalidades, algunos con más funcionalidades, otros con menos funcionalidades. Aquí tenemos varios, hemos seleccionado una lista corta, ¿no es cierto?, de varios programas, varios o diferentes software. Esto hemos extraído de la página que se denomina TextRadar. Esta información es actualizada al 3 de marzo, ¿no es cierto?, del año 2025, así que es bastante actualizada. Y lo que hemos hecho es un pequeño resumen de los editores más conocidos, los que han sido mejor evaluados por los usuarios, y hemos puesto también un costo estimado de cuánto cuesta, ¿no es cierto? Porque a diferencia de los visualizadores PDF, los editores PDF tienen más funcionalidades. Entonces aquí quiero hacer una distinción que es muy importante, y es que una cosa es que el formato PDF sea abierto y que todo el mundo pueda visualizar o mostrar. Cuando digo todo el mundo me refiero a todos los programas o muchos programas de software puedan visualizar, hacer que nosotros, permitirnos que nosotros veamos y leamos formatos PDF, insisto nuevamente, como por ejemplo los exploradores de Internet, como el Google Chrome, el Edge, el Firefox. Uno puede abrir el PDF en estos programas. Esos programas no nos cobran por visualizar el formato PDF, un archivo PDF, no nos cobran, es gratuito. Sin embargo, si nosotros queremos incorporar funcionalidades de edición, es decir, que podamos modificar y como vamos a ver a continuación, no solamente modificar, sino combinar, firmar, etcétera, etcétera, este tipo de funcionalidades más avanzadas ya no son suficientes, ya no se los puede acceder a través de estos programas gratuitos, de estos visualizadores gratuitos, de estos viewers, sino que tenemos que utilizar editores PDF. Y los editores PDF normalmente cuestan. Y el costo se lo puede, digamos, se le puede pagar a través de mensualidades o compras únicas. Algo que es muy importante mencionar es que en la actualidad muchas personas y muchas empresas ya no están muy satisfechas con este sistema SaaS, ¿no es cierto? El sistema SaaS desde el de Software as a Service, en donde uno paga una mensualidad por utilizar un software. Esto es como utilizar Netflix, por ejemplo, en donde pagamos una mensualidad por ver películas. Este sistema a nivel de software, a nivel de empresas, está siendo un poco cuestionado, sobre todo porque los gastos recurrentes, además que son por usuario, empiezan a tener montos considerables y entonces uno dice, realmente sale más conveniente muchas veces tener compras únicas de software y no tener estos costos recurrentes mensuales que de poco en poco, que mensualmente, que multiplicado por el número de usuarios, se van haciendo montos importantes dentro de los presupuestos de tecnologías de información. Entonces, por eso quería yo incluir dentro de este resumen de algunos de los principales y más reconocidos editores PDF el tema del costo. Son costos referenciales actualizados, como les digo, hasta en este año 2025. Luego también he puesto aquí una calificación que no es definitiva, no es la única, son las calificaciones que los usuarios en este sitio que se llama TextRadar han incluido y entonces podemos ver aquí cuáles son como los más importantes. Tenemos ahí los 8 más importantes, los 7 más importantes eh, software o aplicaciones de formato PDF. Bien, en primer lugar, podríamos decir que gracias o debido a que a la empresa Acrobat es la inventora, es la creadora del formato PDF, seguramente todavía mantiene como el liderazgo como editor PDF. Como vemos ahí respecto a la evaluación y el comentario justamente de esta página que les mencionaba, dice que Adobe Acrobat, la versión Pro, la versión profesional, la versión pagada, a diferencia de la versión del Adobe Acrobat Reader, que es la versión gratuita, existe la versión Adobe Acrobat Pro,
se refiere a profesional, es un estándar de la industria y podríamos decir que es la versión más completa. Yo en lo personal, a nivel de empresa, hemos utilizado mucho esta versión. Quizás la única desventaja es justamente el precio. Porque el precio, dependiendo del número de licencias, incluye, el costo está alrededor de entre 19,99, $25 e incluso más dependiendo de las funcionalidades que quieran incluir mensualmente por usuario. Entonces, si multiplicamos $20 por los 12 meses, estamos hablando de 240, $250 por usuario. Y nosotros si tenemos, vamos a suponer, una empresa pequeña, tiene 10 usuarios, tiene 100 usuarios, o empiezan a tener 1000 usuarios, entonces estos costos realmente se crecen a montos considerables. Quizás este es el único defecto por el cual a lo mejor la empresa Adobe debería estar revisando rápidamente las políticas de precio si es que no quiere perder mercado, porque luego los editores que les voy a nombrar están siendo muy eficientes a costos muy asequibles. Otro software que también ha sido muy, muy bien evaluado es el editor de la empresa Foxit, Foxit PDF, donde también se puede pagar por suscripciones, pero el costo único está en alrededor de los $140 o el famoso software Nitro PDF, este es muy utilizado, también cuesta alrededor de $180. Hay el software PDF Element que cuesta entre 80 y $130. En lo particular, este es el software que yo estoy utilizando últimamente, PDF Element. Quizás el único pero que muchas personas y muchos profesionales me han comentado es que este es un software chino. Y entonces mucha gente piensa, hay como este mito de que lo que pasa es que es un software chino, a lo mejor hay un riesgo de espionaje de datos y tal, y bueno, por el momento al menos no ha habido ningún tipo de inconveniente en esto. ¿Qué ventajas tiene el PDF Element? Es que realmente tiene un costo más asequible y la verdad es que las funcionalidades son bastante avanzadas, yo diría casi, casi comparables con Adobe Acrobat Pro Professional. Así que hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente. Es el software que utilizamos en nuestra empresa y que además estamos muy contentos porque incorporan funcionalidades muy avanzadas de inteligencia artificial. Es decir, que dentro del mismo programa de PDF Element uno puede, por ejemplo, revisar el documento PDF, puede resumirlo, puede traducirlo, puede contestar preguntas, puede leerlo, insisto nuevamente, resumirlo, sintetizar, etcétera, etcétera. Así que está bastante avanzado. Luego hay un software que es muy, muy popular y ya es bastante antiguo, que es el Avifine Reader PDF. Este es un software, me parece que es ruso, que también ha sido muy famoso. Ha sido uno de los más reconocidos respecto al OCR. El software de Avi Pro, es muy reconocido en cuanto es muy bueno reconociendo texto, es muy bueno entonces en cuanto al OCR. Y luego hay otros programas con menos evaluación, no tan buena evaluación, como el Seja PDF o el Small PDF, en donde hay versiones gratuitas limitadas, pero cuyos costos de pago mensual, como ustedes pueden ver, son la tercera parte de lo que cuesta el Adobe Professional. Entonces, si ustedes están pensando en software editor que tenga buenas características, pero que no sean muy caros, entonces estos programas tienen costos más razonables, pero todo depende de qué es lo que quieran hacer, de la funcionalidad con la que ustedes necesiten y que puedan demandar. A continuación, algunas de las funcionalidades, estas funcionalidades las he tomado del estándar, ¿no es cierto? Que es lo que mencionaba, el Adobe Acrobat Pro. Algunas de las funcionalidades más comunes y que quizás luego vamos a hacer el match, la correspondencia con los documentos electrónicos de archivo para poderlos aplicar tanto a los ámbitos de la transparencia, del acceso a la información y también por cuanto aplicarlos también a la protección de datos personales. ¿Cuáles son las funcionalidades más utilizadas? Evidentemente, poder crear archivos PDF a través de la conversión, por ejemplo, de documentos Word, a través de la captura, a través de un escáner, la captura se puede transformar capturando una imagen a través de un escáner o también permite la creación de PDFs, por ejemplo, desde URLs, es decir, desde de una página web. También se pueden crear documentos PDF a través de correos electrónicos, es decir, cualquiera de estas fuentes de información se pueden luego documentar, se pueden registrar, se pueden imprimir, entre comillas, a un formato PDF. ¿Qué más puede hacer dentro de la creación y edición de formatos PDF? Algo que es muy útil es la combinación de archivos, es decir, si nosotros podríamos pensar,
tenemos un conjunto de documentos y queremos fusionar dentro de un solo documento, lo podemos hacer. Aquí hay una discusión, he discutido con varios colegas respecto a qué conviene más, por ejemplo, si tenemos varios documentos PDFs y queremos crear un expediente, ¿es bueno unirlo en un solo archivo PDF o es mejor respetar esta unidad documental simple y unificarlos en un formato o en una carpeta, por ejemplo? Y claro, aquí justamente aquí hay esta opción que les mencionaba hace un momento, esta creación que se llama el portafolio PDF. ¿Qué es el portafolio PDF? Es una carpeta que reúne varios documentos, es decir, es un expediente, pero esta carpeta no es una carpeta del sistema operativo, sino que esta carpeta es un archivo PDF, es decir, es un archivo PDF que contiene otros archivos. Lo interesante es que los archivos que contiene este archivo PDF pueden ser PDFs, obviamente, pero también puede ser otro tipo de documentos. Así que en el tema de la combinación de documentos, puede ser muy útil, evidentemente, si tenemos varios documentos que queremos fusionar o también si queremos unificar en un solo archivo PDF todo un expediente. Luego tenemos la opción de organización de páginas. Esto nos sirve para cuando hemos escaneado, cuando hemos unificado, cuando tenemos diferentes formatos. Por ejemplo, tenemos un informe, vamos a suponer, tenemos un informe que incluye planos, que incluye cronogramas, que incluye páginas de diferente tamaño. Por ejemplo, es un informe con páginas tamaño A4, pero se ha incluido un cronograma grande en tamaño A3 y entonces tenemos que adecuarlo para que para que pueda ser legible, para que pueda ser entendible. Podemos cambiar la orientación, podemos cambiar el orden. Entonces, en el momento que estemos preparando los documentos y tengamos que facilitar el uso, facilitar el acceso, la lectura, esta es una de las funcionalidades que nos van a ser muy útiles. También la organización de las páginas incluye la opción de eliminación de páginas y pueden ser útiles, por ejemplo, si hemos cometido una falla en el escaneo, se han escaneado dos páginas, etcétera, etcétera, podemos eliminar páginas. En ningún caso, evidentemente, dado que debemos proteger la integridad de los documentos, se aconseja que esto sea utilizado, por ejemplo, para extraer páginas, ¿cierto? Pues estaríamos mutilando el documento electrónico en este caso, pero evidentemente es una funcionalidad que existe. Ya dependerá de nosotros cómo utilizamos esta funcionalidad. Otra opción es la de edición del PDF si son documentos cuyos textos son modificables, si son generados electrónicamente, o son documentos digitalizados que han sido aplicados a OCR, se puede editar el texto. Entonces, no pensemos que porque un documento está en formato PDF no se puede modificar el documento. Claro que se puede modificar a través no de los programas gratuitos, sino a través de los programas editores de PDF. Es decir, ¿es bueno o malo editar un PDF? Depende. Muchas veces necesitamos editar un PDF, pero no podemos modificar un PDF, por ejemplo, un archivo PDF que no pueda ser modificado porque es un documento auténtico. Entonces, si utilizamos esta funcionalidad de edición del texto, para fines no muy buenos, no muy legales, evidentemente esto es reprochable. Entonces va a depender de estas herramientas, como todas estas herramientas no son buenas o malas por sí mismas, sino dependiendo de lo que queramos hacer con estas herramientas. Otra funcionalidad que es muy interesante es la exportación de archivos PDF y esto nos permite convertir los archivos PDF en otras imágenes, ya en otro tipo de formatos, perdón. Y como vamos a ver, dependiendo de hacia dónde queramos exportarlas, esto puede ser una funcionalidad que se aplica para la transparencia o puede también convertirse en una funcionalidad muy útil para proteger los datos personales, es decir, la conversión de formatos PDF a otros formatos. La opción de digitalización y hacer OCR es formidable. Yo diría que cuando hacemos OCR es casi obligatorio cuando digitalizamos, es casi obligatorio aplicar una tecnología de OCR. Y los editores de PDF vienen con esta funcionalidad. ¿Por qué digo que es casi obligatorio? Porque la única forma de que le podamos dar vida al texto que está en un documento escaneado para permitir que sean buscables, que sean leídos y por tanto que sean encontrables es a través del OCR. Yo diría que esta funcionalidad del OCR, de hacer buscables y leíbles el texto escaneado, permite que los documentos sean más usables, ¿no es cierto? Que es una característica fundamental, como todos sabemos, dentro de los documentos electrónicos de archivo. Adicionalmente, en la creación de documentos PDF también se incluye la posibilidad de incorporar lo que se llaman medios enriquecidos. Y lo que les decía anteriormente, los medios enriquecidos
tienen que ver con imágenes, videos, audios. Es decir, que los documentos PDF ya no son solamente documentos de texto, sino que se han convertido realmente en verdaderos documentos electrónicos multimedia. Y entonces la posibilidad de incorporar, por ejemplo, en un informe podamos incorporar la versión del audio o la versión de una sesión en video o un plano arquitectónico, como mencionábamos, ya es posible. Y lo interesante es que gracias a que el formato es abierto, ¿cierto? Gracias a que el formato es un estándar ISO, esto, digamos, tenemos cierta seguridad, entre comillas, cierta seguridad de que esta información se va a preservar a lo largo del tiempo. Así que ahí nos quitamos una preocupación que es legítima, que es aquella de que si este informe en formato PDF, si esta información, si este documento va a permanecer en el tiempo o después de un año o de 2 años ya no vamos a poder visualizarlo. Así que esto es una buena noticia, es una de las buenas características y funcionalidades de los formatos PDF. Otra funcionalidad u otro grupo de funcionalidades, ¿cierto? Cuando hablamos de funcionalidades nos referimos a las cosas que se pueden hacer, de para qué funciona este software, tiene que ver con los formularios y las firmas, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un documento y queremos firmarlo, queremos hacerlo auténtico, queremos que se incorpore una información relacionada con el autor, hay la opción de recoger firmas. Entonces, en la versión profesional está esta opción de lo que se llama el Sign PDF, que permite recoger firmas. Podemos rellenar y firmar firmas, podemos preparar formularios o podemos también incorporar certificados digitales. Los certificados digitales aquí dentro del Adobe PDF se diferencian de las firmas porque los certificados digitales no necesariamente pueden ser visibles. Entonces, se puede certificar, evidentemente, a través de una firma digital, un documento, pero puede ser certificado visible o invisible, ¿verdad? Entonces, también todo lo que es certificación a través de firmas electrónicas, recoger firmas electrónicas, eh, es una funcionalidad muy importante relacionada con la seguridad, porque luego de que se firme el documento, este documento PDF queda cerrado, no se puede modificar y eso permite, entre otras cosas, garantizar la autenticidad por un lado y por otro lado la integridad del documento electrónico. Así que en el ámbito de las firmas electrónicas, esta es una gran noticia. ¿Qué otras cosas también se pueden hacer? ¿Qué otras funcionalidades existen? Por ejemplo, podemos compartir los archivos PDF, podemos hacer trabajo colaborativo, podemos preparar o combinar en grupo, digamos, podemos hacer en grupo una revisión del contenido. Es por eso que se pueden incorporar comentarios, ¿no es cierto? Se pueden enviar comentarios, se pueden recolectar comentarios, se pueden agregar sellos, se pueden comparar archivos. Es decir, si nosotros recibimos un documento PDF que es el mismo, pero que ha sido modificado, nosotros tenemos la posibilidad de comparar el contenido e identificar en qué parte fue modificada. Podemos medir el documento. Podemos además proteger los documentos, que es una parte que es complementaria de las firmas, que tiene que ver con la seguridad. Pero en la protección de documentos podemos incluir claves, contraseñas, podemos hacer lo que se llama en inglés redaction o censura del contenido. En español se llama el testado de los documentos, el testado de texto dentro de los documentos. Así que esto es una buena noticia. Al respecto voy a hacer un comentario al final de esta charla, haciendo referencia justamente a una de las funcionalidades que puede ser muy común en relación o en el punto intermedio entre los documentos orientados a la transparencia y a la protección de datos. Se puede hacer, incorporar o transformar un documento PDF, digamos, normal, se lo puede transformar a un PDFX, a un PDFA, y esto es lo que se llaman los estándares o estos subconjuntos PDFs que mencionábamos. Se pueden optimizar los documentos PDF. Optimizar normalmente tiene que ver con el nivel de compresión. Se puede producir para la impresión, y esto tiene relación con el PDFX, o se puede garantizar la accesibilidad, y este tiene relación con el formato PDF/UA, que también habíamos mencionado, como los subconjuntos de formatos PDF. Y finalmente podemos tener herramientas más avanzadas como creación de herramientas personales, asistente de acciones. El asistente de acciones es como la creación de macros en Excel, es decir, la automatización de ciertos procesos. Si nosotros queremos hacer algo repetitivo dentro de un archivo PDF, lo podemos hacer con este asistente de acciones. Se puede indexar, hacer indexación de un documento. Realmente la indexación funciona más que dentro de un documento, dentro de una carpeta de documentos PDF, y esto sirve para generar una búsqueda más eficiente y hacer que la búsqueda, como digo, nos haga referencia
a todos los documentos de una carpeta, sino que solamente busque en un archivo que se genera, que es un archivo índice, lo que hace, como digo, más eficiente la búsqueda. Y luego incluso también se puede generar código en JavaScript que se puede incorporar en un documento PDF para tener un grado de automatización, ¿no es cierto?, dentro de los documentos o archivos PDFs. Así que esta era una revisión rápida de las funcionalidades en general que tenemos de los archivos PDF. A continuación, pensemos en los documentos de archivo en PDF y entonces vamos a recordar aquí, vamos a hacer referencia a la norma ISO 15489 que menciona que los documentos de archivo, incluidos los documentos electrónicos de archivo, en específico podríamos pensar en formato PDF, deben tener 4 características. Los documentos de archivo tienen que ser auténticos, tienen que ser confiables, tienen que ser íntegros y tienen que ser usables. Ahora, independiente de estas características, nos topamos con la realidad de que estos documentos PDF tienen que servir, por un lado, para el acceso público, es decir, para promover la transparencia, pero por otro lado también tenemos unas leyes, unos reglamentos que nos exigen cuidar y proteger los datos personales sensibles. Por tanto, tenemos otro grupo de datos que están incluidos en documentos PDF, sobre los cuales tenemos que proteger o tenemos que garantizar un acceso restringido. Entonces tenemos aquí una especie de una cierta tensión en cómo, por un lado, tenemos que facilitar el uso y el acceso, pero por otro lado, hay algunos documentos que tenemos que protegerlos y restringirlos. ¿Cómo nos ayuda el formato PDF para este tipo de funciones? Bueno, veámoslo brevemente. Y lo que he hecho aquí es un ejercicio en la que he dividido las funcionalidades que les estaba explicando. Estas funcionalidades he dividido cuáles pueden ser útiles para la transparencia, cuáles pueden ser útiles para la protección de datos, y en la mitad he puesto estas funcionalidades que yo diría son de uso general, que sirven tanto para la transparencia como cuanto para la protección de datos también. En primer lugar, yo diría que las principales funcionalidades que promueven la transparencia está, por ejemplo, el OCR. Si una entidad, ¿no es cierto?, quiere ser transparente, no puede publicar documentos sin OCR. ¿Por qué? Porque entonces no permite la búsqueda, porque lo que estaría es dificultando que las personas busquen el dato dentro del documento. Entonces, si en una institución, si una persona se jacta de ser transparente, una funcionalidad que obligatoriamente deberíamos aplicar es el OCR, porque eso hace que el documento sea más buscable, la información sea más encontrable. Al ser más encontrable, entonces somos más transparentes. Otra funcionalidad, la de la accesibilidad. Si los documentos tienen facilidades para que las personas puedan leer, incluso las personas con cierto tipo de discapacidad auditiva o visual, entonces estamos garantizando el acceso, ¿cierto? Que es una premisa fundamental de la transparencia. Otro tipo de funcionalidad que nos ayuda a la transparencia es, por ejemplo, la conversión. Entonces, tenemos un documento en PDF, pero, por ejemplo, si se trata, queremos reusar el texto o la información, hay una buena opción que es convertir el PDF, por ejemplo, en formato .doc o convertir tablas que están en PDF en formato Excel. Entonces, de esta forma, esta funcionalidad de conversión de formato ayuda muchísimo para justamente garantizar el reuso, la transparencia, lo que se llama los documentos abiertos o los datos abiertos, que en este concepto de gobierno abierto es muy útil. Es decir, no podemos pensar que estamos trabajando en gobierno abierto, en un gobierno transparente y cerramos los archivos PDF y los PDF no se pueden modificar y no se puede hacer nada, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, debería facilitarse la conversión de estos documentos para reusar esta información. Por el lado de la protección de datos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de funcionalidades son útiles? En primer lugar, por ejemplo, la protección de un archivo. Si un documento, un archivo PDF tiene información confidencial, evidentemente colocar una clave de seguridad e encriptarlo va a ser una buena decisión. De hecho, cuando nosotros definimos la matriz de riesgos de ciertos datos y de ciertos documentos, debemos definir qué medidas técnicas y administrativas estamos aplicando a estos documentos. Entonces, si hay documentos que están en formato electrónico y no pueden ser accesibles o accedidos por todo el mundo, lo que tenemos que hacer es un esquema de acceso, tenemos que definir una serie de contraseñas para que ciertos documentos, portafolios PDF o archivos PDF puedan tener, por ejemplo, contraseñas. Seguramente otra de las formas más útiles para tener versiones públicas de documentos confidenciales es hacer el testado, ¿no es cierto? Esta censura, esta redaction que se llama en inglés, del contenido de un documento. Ahora vamos a hacer un ejemplo muy rapidito de esto, cómo puede ser útil. Una forma también de tener protegido el contenido de un documento
es a través de la conversión del archivo PDF en archivos PDF de imágenes. En este caso, es todo lo contrario a lo que decíamos de la transparencia, es decir, no facilitar el reuso, sino facilitar que no se modifique el documento. Entonces, esto es muy útil, sobre todo cuando hay algunas personas que a propósito del tema de la censura y el redaction, utilizan el Word, por ejemplo, y para tapar algunos datos confidenciales ponen cajitas negras. Esta es una práctica que digamos a nivel de impresión funciona, pero a nivel de formatos electrónicos no es muy recomendable porque con cualquier editor de PDF, esas cajitas negras, esa pintura negra que ponemos en el Word, se puede retirar. Entonces, si de todos modos hemos hecho esto, lo que se sugiere es que esos formatos PDF se conviertan en imágenes PDF para que se fusione, ¿no es cierto?, el contenido y de alguna manera no haya forma de identificar el contenido que está siendo censurado. Otra medida, otra funcionalidad que puede ser útil es la de poner sellos de seguridad, sellos de advertencia, marcas de agua, etcétera, etcétera. Son útiles al momento de restringir información sensible de tipo personal. Y luego, en la mitad de ambos lados o caras de la moneda, están todas esas funcionalidades de PDF que son útiles tanto para la transparencia como para la protección de datos. Por ejemplo, editar el texto puede ser muy útil en la transparencia y puede ser también muy útil en el momento de querer testar un documento. La creación de formularios para la creación, para la captura de información, incluir medios de enriquecidos, la compresión, por ejemplo, la compresión de un documento PDF es fundamental para hacerle más accesible, más usable, así que es buena idea tener un documento optimizado. O, por ejemplo, la firma de un documento, incluir un certificado de firma electrónica, permite, por un lado, dar autenticidad al documento, proteger su integridad, eso hace que el documento sea más transparente, la información sea más transparente, y por el otro lado, al incorporar una firma electrónica, lo que estamos haciendo es encriptando el documento, lo que también le otorga mayor seguridad. Así que ahí está un poco un mapeo de las funcionalidades que el documento PDF puede incorporar tanto para la transparencia, para el acceso público, como para el acceso restringido de documentos que contengan datos personales sensibles. Finalmente, como les decía, voy a hacer una pequeña revisión de lo que sería un ejemplo de censura, ¿no es cierto? Insisto, de redaction, de testado de documentos, y les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo medio extremo, es una carta, ¿no es cierto? Es un ejemplo nada más de una carta de la Dirección de Gestión de Talento Humano que menciona que solicita un expediente y habla entonces de la situación específica de un trabajador que tiene una enfermedad, hace referencia a la enfermedad que tiene, por ejemplo, tiene artritis severa, que está tomando cierta medicación, que él pertenece además al sindicato de trabajadores, que tiene ciertas creencias religiosas, ¿no es cierto? Y que además tiene una orientación sexual por la cual ha recibido, por ejemplo, cierto acoso, y lo que está solicitando este oficio es que se le, por favor, que se le autorice el teletrabajo. Es un ejemplo nada más, es un ejemplo quizás un poco exagerado en la que hemos identificado datos personales sensibles. Entonces, lo que les quería mostrar es que existe, esto es hecho con PDF Element, existe la opción, por ejemplo, dentro de la menú proteger, existe aquí una opción que dice marcar para censura. Marcar para censura justamente sirve para identificar estos datos que son personales sensibles. Se ha marcado y se pone aquí la opción de aplicar censura. Luego la siguiente pregunta que nos hace el software para aplicar la censura nos dice, la censura te permite bloquear y eliminar permanentemente la información confidencial. Y esto es muy importante, porque esta es la diferencia de poner una cajita negra de extraer esta información. Una vez testado el documento electrónicamente con PDF, no hay forma de recuperar la información borrada. Y algo que también es interesante es que no se olviden que la información personal no solamente está en el contenido, sino también podría estar en los metadatos. Así que una forma de extraer, eliminar los metadatos es a través también del testado. Uno puede aquí poner la opción de eliminar los metadatos del archivo y continuar. Y una vez que se continúa, se han eliminado los documentos, los metadatos y se han testado, se han censurado, se ha hecho esto que se llama en inglés redaction del contenido confidencial. Y se ha generado lo que en la legislación de algunos países se llama la versión pública de ese documento confidencial, en donde solamente se ha censurado el contenido que no puede ser divulgado. Entonces, este es un ejemplo en donde hemos utilizado varios conceptos de funcionalidades
de los documentos PDF. Así que nada, espero que hayan disfrutado de esta corta charla, de este corto webinar, en el que hemos abordado rápidamente la historia, las funcionalidades, las versiones del formato PDF, este formato tan querido por muchos. A algunos no les gusta tanto, pero que tiene muchas bondades. Es una norma ISO, como he mencionado. Hemos conocido la historia, las versiones, los subconjuntos, las funcionalidades y cómo estas funcionalidades se aplican, como les digo, a dos caras distintas de la moneda que a veces tienen cierta tensión y que muchas veces en nuestras instituciones tenemos igual que cumplir con ambas regulaciones. Por un lado, la transparencia y el acceso público a la información, que es muy importante, pero por otro lado también la protección de los datos personales. Así que nada, les esperamos en una próxima iniciativa. Les queremos agradecer por su presencia, por su interés y nos veremos pronto. Cuídense mucho.